amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Antes de nada, si eres nuevo por aquí, te voy a invitar a que te suscribas al canal y también voy a dejar por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme por Instagram, que es donde estoy un poquito más activa. Bueno, hoy vamos a hablar de Spencer Elden, que es un artista urbano que todos lo recordaréis porque cuando era un bebé protagonizó la portada del Nevermind de Nirvana. Todos recordaréis aquella mítica portada del disco en la cual salía un bebé sumergido en el agua tratando de agarrar un billete de $1. Este disco ha vendido más de 30 millones de copias desde su lanzamiento y la verdad es que la cara de este niño, que hoy en día, 30 años después, pues es un adulto, todo el mundo la conoce, figura en todo tipo de merchandising, pues tazas, camisetas, llaveros. La gente tiene este disco en sus casas, tiene cuadros con esta portada dentro de sus hogares, o sea, realmente es una imagen muy reconocida a nivel mundial. ¿Y qué es lo que pasa ahora con Spencer Elden? ¿Por qué ha sido portada de los diarios en los últimos días? Pues porque él está resentido, pues porque al parecer cuando él protagonizó esta portada tenía 4 meses, evidentemente pues sus padres no contaron con su permiso ni con su consentimiento a la hora de hacerle esta foto, ¿no? Eso es algo que ya no se puede arreglar, pero por otro lado considera que mucha gente ha ganado muchísimo dinero a costa de esta fotografía, menos él, que en aquel momento sus padres ganaron $200 y pues por lo visto no le han vuelto a dar pues ningún tipo de compensación por el tema de los derechos de imagen. Spencer Elden no fue un niño cualquiera. Hace 30 años, cuando apenas tenía 4 meses y sin ser consciente de ello, protagonizó una de las portadas más célebres de la historia de la música, Nevermind, el álbum que catapultó a la fama a Nirvana y puso el grunge en el radar internacional. Es extraño formar parte de una imagen tan icónica culturalmente porque realmente no tuve nada que ver con ella. Mi madre tiene una historia muy loca. Dice que cuando era joven tuvo una especie de visión de que su bebé iba a estar en todas partes. Dice Robert Fisher, que era el director de arte de la discográfica, que al principio lo que Kurt Cobain quería para la portada de aquel disco era un parto debajo del agua. Pero ¿qué pasa? Que en aquellos tiempos no existía internet como ahora y para conseguir imágenes de partos bajo el agua pues tenían que recurrir a ir a la biblioteca a encontrar imágenes. ¿Qué pasa? Que algunas no eran lo suficientemente buenas, no era lo que ellos buscaban y otras eran demasiado explícitas como para ponerlas en la portada de un disco, con lo cual al final tuvieron que descartar la idea inicial del parto bajo el agua y conformarse con la idea de un niño sumergido. Luego a Kurt Cobain se le ocurrió añadir un anzuelo y no tenían muy claro, quiero decir, en el anzuelo ya sabéis que sale un billete de $1, pero no era la idea que tenían en un principio. Realmente sabían que querían un anzuelo. En un principio pensaron en poner un CD que quizá representase la música. Recuerdan también que se fueron a comer y pensaron, ponemos en el anzuelo un burrito, ponemos un perrito caliente, ¿qué es lo que podríamos poner? Y al final pues se les ocurrió, no saben cómo ni por qué, se les ocurrió la idea de poner el billete en el anzuelo. El elegido fue el fotógrafo Kirk Weddell. En ese momento yo intentaba hacerme un nombre como el chico de la fotografía submarina. Pero cuando me pidieron que hiciera la portada para el Nevermind, no tenía idea de si podía hacerlo. Hacerle fotos a un bebé era nuevo para mí. No quería que acabara ahogándose por mi culpa. Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna desgracia, sobre todo porque el anzuelo y el billete se insertaron en un laboratorio días después. Por aquella sesión de apenas 5 minutos, realizada en el Centro Acuático de Pasadena, cobró $1000, unos 820 euros al cambio actual. La cifra lo cubría todo, desde el equipo necesario hasta la contratación de un buzo para posibles rescates. Sabía que tenía la foto buena, es lo que pasa con los fotógrafos de la vieja escuela. Como profesional debes saber que tienes la adecuada antes de irte. Sin embargo, yo no estaba seguro de que la compañía de discos la aceptara, así que por si acaso
Decidí ir a una escuela de natación para niños y meter media docena de bebés en el agua. Había una niña de 10 meses de edad que pensé que podría funcionar, así que le hice una foto de perfil, pero a la discográfica le encantó la original de Spencer. Spencer dice: acabaron eligiéndome a mí y creo que se debió a mi pene. Muchos de los otros bebés eran niñas. Me alegro de que no fuera para algo como un álbum de los Backstreet Boys. Mis padres sabían quiénes eran Nirvana, pero no estaban muy interesados en la escena grunge. Mi padre, Rick, quien trabaja en Hollywood como artista de efectos especiales, asistía en ese momento a la escuela de arte y sus amigos le pedían a menudo ayuda para sus proyectos. Así fue como su amigo Kirk le llamó y le dijo: ¿quieres ganar algo de dinero hoy y tirar a tu hijo a la piscina? Mis padres me llevaron allí, al parecer me soplaron en la cara para estimular mi reflejo de inmersión, que hace que los bebés cierren la glotis en el agua, me sumergieron, me hicieron algunas fotos y me sacaron. Eso fue todo. Les pagaron $200 y se fueron a comer tacos después. Dice Spencer que al principio él como que se sentía muy orgulloso de haber protagonizado pues, la portada de este disco, ¿no? Que tuvo tantísimo éxito, y tan orgulloso que hasta incluso le dio por tatuarse la portada del disco en el pecho, ¿no? Spencer abandonó sus estudios y sus padres le animaron a ingresar en la academia militar. Lo que pasa es que también duró poco allí porque él tenía bien claro que quería dedicarse al arte urbano. Pero aquí viene el otro lado de la historia, ¿no? La otra cara de la historia, y es cuando Spencer empezó a crecer y a darse cuenta, ¿no? De la magnitud de que su imagen estaba pues en todas las tiendas de discos, era reconocida mundialmente, estaba en las casas de un montón de personas en todo el mundo, o sea, todo el mundo le conocía. Y entonces se empezó a plantear una serie de cuestiones, ¿no? Porque es como que en aquel disco, pues al niño pues se le ven sus partes, algo que puede resultar pues gracioso en un primer momento, porque bueno, es un bebé. Pero él dice como que no para de pensar, o sea, cuando está en cualquier sitio, por ejemplo en un partido de béisbol, ¿no? Es como que no para de pensar, de decir: jolín, es que la mayoría de todas las personas que están metidas dentro de este estadio me han visto desnudo, ¿no? Dice que se siente en cierto modo como si hubiera sido privado de su intimidad y de su privacidad, como si no se le hubiese respetado su privacidad y su intimidad, ¿no? Realmente es cierto, porque muchas veces hablamos de estos niños que son utilizados pues, para películas, para anuncios, etcétera, que bueno, es decisión de sus padres. Realmente no cuentan con ellos porque son demasiado pequeños como para poder decidir. Entonces son sus padres los que deciden por ellos, son sus padres los que pactan el dinero que deben recibir, son sus padres muchas veces los que gastan ese dinero o administran este dinero. Ahora este tema está como mucho más claro, ¿no? En el sentido de que estos niños pues tienen contratos, niños actores, niños que participan en anuncios, etcétera, tienen contratos, se sabe el dinero que han cobrado por ello, está todo bien especificado, tienen una serie de derechos y ese dinero es de ellos. Pero hace años esto no era así. Los niños que participaban pues en series, películas, teatros, anuncios, spots publicitarios, pues no tenían no tenían tantos derechos como tienen ahora. Entonces muchos de esos padres llevaban a los niños a casting tras casting, que no fue el caso de Spencer. Sus padres simplemente, esto que hicieron con él fue algo puntual, pero todos conocemos la historia de niños cuyos padres les han llevado a casting tras casting y ese dinero lo han disfrutado los padres, no lo han disfrutado, no lo han guardado para los niños cuando han crecido y se han hecho mayores. Entonces, claro, es lo que él dice, ¿no? Es como que te choca que todo el mundo te haya visto desnudo o que todo el mundo te conozca y que tú realmente no hayas formado parte de esto conscientemente, sino que un grupo de personas decidió que te iban a meter en una piscina y que te iban a convertir en la portada de un disco. Y bueno, y el dinero que debieron percibir tus padres y tal, y sobre todo que hoy en día, pues es lo que dice él, ¿no? Que ningún miembro de la banda que hoy en día sobrevive
pues ninguno se ha puesto en contacto con él. Él dice concretamente estas palabras, dice: cuando voy a un partido de béisbol suelo pensar, tío, probablemente todos en el estadio me han visto desnudo siendo un bebé. Siento que pasaron por encima de mis derechos como persona. Otro aspecto que también considera injusto, ¿no?, es que aparte de los $200 que Kirk Weddle les dio a los padres en su momento, pues desde 1991 no han recibido ni un solo céntimo por el tema de los derechos de imagen. Dice que cuando cumplió un año, los miembros del grupo le enviaron un osito de peluche y un disco de platino. Y ahí se quedó la cosa. O sea, todos los que participaron en el disco tienen toneladas y toneladas de dinero. Me siento como si fuera lo último del grunge. Vivo en casa de mi madre y conduzco un Honda Civic. Es difícil no enfadarse cuando oyes la cantidad de dinero que había en juego. De hecho, hace años se planteó la historia de emprender acciones legales contra Geffen Records, la discográfica, pero que al final desistió porque pensó, bueno, seguramente esto no me va a llevar a ningún lado, no voy a obtener nada. En esta noticia del País, escrita por Sergio Del Amo, dice que el caso de Hilden no es el único en el mundo de la música. Dice que está plagado de portadas, especialmente de debuts, que no se esperaba que vendieran mucho, que finalmente se hicieron legendarias. El primer disco de Roxy Music, titulado igual que el grupo y publicado en 1972, tiene una de las portadas más reconocibles del rock, con la modelo Carrie Ann Muller posando como una pin-up de los años 50. Ella cobró por esa foto tan solo 20 libras. En el caso del famoso Meat is Murder de 1985 de The Smiths, el disco contiene una imagen cuatriplicada de un soldado en cuyo casco se lee el título del disco. Él se llamaba Michael Wine, era natural de Ohio, tenía entonces 20 años y la imagen fue captada por el fotógrafo y director Emily de Antonio para su nuevo documental sobre Vietnam en el año del cerdo, 1968. Wine, como Spencer Hilden, no está demasiado feliz. En una web oficial de veteranos de guerra escribió en 2019: nunca me contactaron para contarme que iban a usar esa fotografía y no me gustó demasiado que The Smiths cambiasen las palabras. Me enteré de todo esto cuando mi hermana se encontró un día el disco estando de compras. En la foto original su casco no tenía escrito "la carne es asesinato", sino "haz la guerra, no el amor". En fin, amiguetes, la verdad es que me ha resultado bastante curiosa esta historia porque no la conocía y es un poco pues un reflejo de cómo puede llegar a sentirse, lo que comentamos muchas veces en el canal, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú si el día de mañana, siendo adulto, de repente no te encontrases a gusto con estas fotografías publicadas por tus padres cuando eras pequeño, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría? Pues bueno, pues no pasa nada, no supone un gran drama, o sí, o para algunas personas sí, porque esas fotografías pueden llegar a convertirse hasta incluso en memes que se hagan virales y que te arruinen la vida, como por ejemplo hace poco hice un vídeo sobre el fenómeno Star Wars Kid, en el cual pues se arruinó la vida de un menor de edad. Todo por un vídeo en el cual el niño había grabado en el colegio y era pues una imitación de una batalla de Star Wars, ¿no? Nunca se sabe una fotografía cómo va a poder afectar a ese niño, cómo le va a afectar siendo niño, cómo le va a afectar en siendo adulto. Esto significa que, bueno, entonces ¿qué pasa? Que ya no hay más niños actores, ya no hay más niños que protagonicen spots publicitarios, que no hay más niños cantantes, ¿qué va a pasar? No, hombre, pues sí, vale, pero hombre, con una serie de derechos y una serie de condiciones y contratos que protejan al menor. Y evidentemente evitando la explotación, si esos padres deciden que su hijo protagonice un spot, que sea algo puntual y no como esos padres que llevan a los niños casting tras casting tras casting, que a veces ves a niños de 11 o 12 años que no les apetece en absoluto ir a esos castings, pero es más un capricho de los padres que de los propios niños, ¿no? Que algo que realmente a los niños les apetezca hacer. Entonces,
en el tema de la publicidad, en el tema del trabajo de menores, porque al final es eso, al final es trabajo infantil, pues al final hay que tener mucho cuidado y por eso siempre insistimos desde aquí, desde este canal, que el tema de las redes sociales debe estar regulado, que hoy en día pues no está. Hay unas leyes que protegen al menor, pero no se aplican. Entonces, si bien es verdad que ya en el tema de la música, en el tema del teatro, en el tema de la televisión, ya no es como antes que se podían explotar a un menor tipo Marisol y Joselito, ahora ya esto, pues por suerte ya esto no se permite, pero sí que es cierto que el tema de las redes sociales todavía estamos pues un poco en bragas, un poco bastante, porque hay niños protagonizando anuncio tras anuncio, saliendo en stories todos los días, protagonizando publicidad encubierta cada 2 por 3, y esto no está regulado, no tienen ningún tipo de contrato, no tienen ningún tipo de beneficio económico, no hay ningún tipo de contrato pues que defina un poco cuáles son los derechos y los límites a la hora de exponer a esos niños, y ahí está el problema. Entonces, en las redes sociales estamos todavía un poco pues como se estaba hace años con el tema de los niños famosos en televisión, en cine y en el mundo de la música. Amiguetes, me encantará leer vuestros comentarios, ¿vale? Si os ha gustado, dadme un like, compartid, suscribiros al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas, y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.